Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a desenterrar un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo, una historia que ha generado muchísimas preguntas, susurros y sobre todo, mucha curiosidad. Vamos a hablar de Can Yaman y ese momento, esa pregunta, que según muchos lo reveló todo sobre su relación, o mejor dicho, sobre la percepción de su relación con Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a ir al fondo de este asunto, analizando los detalles, las reacciones y lo que esto significó para ambos y para la opinión pública. Si son fans de Can y Demet, o simplemente les encanta el drama y los secretos del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en esta intrigante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos y activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las historias más jugosas y los análisis más profundos. Así que, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuál fue esa pregunta que desató todo? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el furor que causaron Can Yaman y Demet Özdemir con su participación en la exitosa serie Erkenci. Su química en pantalla era palpable, eléctrica, y los fans, como era de esperar, se enamoraron perdidamente de ellos como pareja. Las especulaciones sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Cada foto juntos, cada gesto, cada comentario, era analizado con lupa por la prensa y los seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja soñada, y la prensa turca e internacional se volcó sobre ellos, tratando de confirmar o desmentir los rumores que los rodeaban. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que su alcance se expandió a nivel global, catapultando a Can y Demet al estrellato internacional. Los admiradores de todo el mundo quedaron cautivados por la intensidad de su conexión en pantalla, lo que naturalmente alimentó las esperanzas y las conjeturas sobre una posible relación en la vida real. Sin embargo, la relación, al menos públicamente, siempre fue un poco ambigua. Ellos mismos a menudo esquivaban las preguntas directas, jugando con las expectativas de sus seguidores, o manteniendo un perfil bajo respecto a su vida privada. Este juego de luces y sombras, esta ausencia de confirmación o negación rotunda, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Su actitud, lejos de disipar las dudas, las avivaba, creando un aura de misterio que era irresistible para los medios y para el público ávido de historias románticas. Y ahí es donde entra en juego esa famosa pregunta. Imaginen la escena, una alfombra roja, un evento público, la prensa ávida de declaraciones, y ahí está Can Yaman enfrentándose a una pregunta que en apariencia era simple pero cuya respuesta tuvo un impacto tremendo. Estos eventos, por lo general, son el escenario perfecto para que las celebridades definan su imagen pública o al menos den alguna pista sobre su vida privada. Y en este caso, la pregunta no era una más del montón. La pregunta en cuestión, según los reportes y las imágenes que circularon en su momento, apuntaba directamente a la naturaleza de su relación con Demet Özdemir. No era una pregunta genérica sobre su trabajo o sus próximos proyectos. Era una pregunta que buscaba una definición, una claridad sobre lo que existía entre ellos. Y la forma en que Can Yaman reaccionó, la expresión en su rostro, las palabras que eligió, fue lo que encendió todas las alarmas. No se trataba de una entrevista de rutina, era un momento de alta visibilidad, donde cada tic, cada pausa, podía ser interpretado de mil maneras. La expectativa era alta, tanto por parte de la prensa como del público, que ansiaba una respuesta que pusiera fin a la especulación o, por el contrario, la alimentara aún más. Muchos describieron su reacción como una mezcla de sorpresa, incomodidad y quizás hasta un poco de agotamiento. La pregunta parecía haberle pillado desprevenido, o tal vez le hizo darse cuenta de la intensidad con la que el público seguía su vida personal, especialmente en lo referente a Demet. No es fácil mantener la compostura ante una pregunta tan directa y personal, sobre todo cuando se sabe que miles, incluso millones de ojos, están puestos en ti. Algunos interpretaron su silencio o su respuesta evasiva como una confirmación implícita de que si había algo más que una amistad, mientras que otros lo vieron como una estrategia para mantener el misterio y la expectativa, algo muy común en el mundo del espectáculo. Esta dualidad de interpretaciones es precisamente lo que hizo que el momento fuera tan viral y tan analizado. Lo que hizo esta pregunta particularmente impactante fue el contexto. Can Yaman ya era una figura
mundialmente conocida, con una legión de fans que lo seguían con devoción. Su imagen de galán, el hombre ideal para muchas, estaba en su apogeo. Y Demet Özdemir, igualmente talentosa y carismática, era la compañera perfecta en pantalla y, para muchos, en la vida. Por lo tanto, cualquier indicio, cualquier desliz sobre su relación personal tenía un peso enorme. La presión sobre ellos para ser transparentes, o al menos para gestionar hábilmente la narrativa, era inmensa. La fama conlleva estas responsabilidades y a veces, estas situaciones pueden ser abrumadoras. La pregunta en cuestión, que muchos periodistas y fans recuerdan, fue algo así como: ¿es cierto que tú y Demet Özdemir están juntos? O ¿qué puedes decirnos sobre tu relación con Demet? Algo directo, sin rodeos. La expectativa era una negación rotunda si no era cierto, o una confirmación con algún guiño si la relación existía. Pero lo que se percibió fue algo diferente. Se dice que Can Yaman, en lugar de dar una respuesta clara y concisa, se quedó pensativo por unos instantes, quizás buscando las palabras adecuadas, y luego ofreció una respuesta que dejaba más dudas que certezas. Algunos relatos mencionan que habló de la gran conexión que tenían, de la química, del cariño profesional y personal, pero sin dar el paso de etiquetar la relación. Esta respuesta, cargada de ambigüedad, fue el combustible perfecto para la especulación desenfrenada. Esta ambigüedad deliberada generó un torbellino mediático. Las redes sociales explotaron con teorías. Los foros de fans se llenaron de debates apasionados. ¿Por qué no respondía directamente? ¿Estaba protegiendo a Demet? ¿Estaba protegiendo su carrera? ¿O simplemente no quería que el público se entrometiera en su vida privada? Estas eran las preguntas que resonaban en la mente de millones. La falta de una respuesta clara permitió que cada uno proyectara sus propias esperanzas y deseos sobre la situación. Para algunos, su silencio era la prueba definitiva de un amor secreto; para otros, era simplemente la astucia de una celebridad que sabía cómo mantener el interés. La repercusión de esa pregunta fue tal que eclipsó otros temas de su carrera en ese momento. La atención se centró en su vida personal, en ese enigma que rodeaba su relación con Demet. Y esto, queridos amigos, es una dinámica muy interesante del mundo de las celebridades. A veces, una sola pregunta bien planteada, en el momento y lugar adecuados, puede desatar un tsunami de especulaciones y análisis que definen la percepción pública de una figura. El poder de los medios y la curiosidad del público pueden ser abrumadores, y las celebridades deben navegar por estas aguas turbulentas con habilidad y estrategia. Para Can Yaman, esta situación debió ser particularmente desafiante. Como actor, su éxito se basa en su talento y en la conexión que establece con su público. Sin embargo, la constante presión mediática sobre su vida privada, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales, puede ser agotadora. La pregunta que se le hizo, en cierto modo, le obligó a exponerse, a dar una declaración sobre algo que quizás prefería mantener en privado o manejar a su propio ritmo. Es una paradoja de la fama: cuanto más te conviertes en un ídolo, más se espera que compartas tu vida personal, a pesar de que tu carrera se basa en tu talento artístico. Y si pensamos en Demet Özdemir, ella también se vio envuelta en este torbellino. Su imagen, su vida personal, también estaban bajo el escrutinio público. La forma en que Can respondiera a esa pregunta no solo lo afectaba a él, sino que también proyectaba una luz sobre ella y sobre lo que podría estar sucediendo entre ellos. Es una responsabilidad que, queramos o no, recae sobre las figuras públicas. La imagen de Demet también estaba ligada a la narrativa que se construía alrededor de ella y Can, y cualquier declaración de él tenía un impacto directo en su propia percepción pública. Algunos críticos y analistas de la industria del entretenimiento señalaron que esta situación demostró la poderosa influencia que tienen los fans y los medios en la construcción de narrativas alrededor de las celebridades. La pregunta no solo buscaba una respuesta, sino que también era un reflejo del deseo del público de creer en la historia de amor que se tejía en la pantalla. Y cuando esa historia parece tener el potencial de cruzar la frontera hacia la realidad, la expectativa se dispara. Los fans no solo consumen el producto, sino que también desean participar en la construcción de la narrativa más allá de la pantalla. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, la línea entre la vida profesional y la personal de las celebridades es a menudo muy difusa, y el público se siente con derecho a indagar en ella. La constante exposición en redes sociales y el alcance global de los medios de comunicación han difuminado aún más estas fronteras.
Segundo, la forma en que una pregunta es formulada y la reacción que provoca puede tener un impacto desproporcionado en la percepción pública. Una pregunta simple en el contexto adecuado puede generar un efecto dominó de interpretaciones. Y tercero, la habilidad de manejar la presión mediática y mantener un cierto grado de privacidad, incluso ante preguntas directas, es una habilidad clave para la supervivencia en el mundo del espectáculo. Saber cuándo hablar, cuándo callar y cómo hacerlo es un arte en sí mismo. Con el tiempo, la relación entre Kahneman y Demet Özdemir, sea cual haya sido su verdadera naturaleza, evolucionó. Ambos han seguido sus caminos, tanto en lo profesional como en lo personal, y las especulaciones se han ido disipando, dando paso a nuevas historias y nuevos personajes que cautivan al público. Los rumores sobre ellos se han ido sumando a la larga lista de especulaciones que rodean a las estrellas de Hollywood y de la televisión internacional. Pero ese momento, esa pregunta, quedó grabado en la memoria colectiva de los fans y de los observadores del mundo del espectáculo. Fue un instante que para muchos lo reveló todo, o al menos, lo que querían ver, sobre la química y la conexión que trascendía la pantalla. Fue un punto de inflexión en la narrativa mediática que rodeaba a esta popular pareja. Es fascinante observar cómo una sola interacción puede ser tan significativa. Kahneman, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, se encontró en una encrucijada mediática, donde una pregunta aparentemente inocente desató una tormenta de interpretaciones y análisis. Y es precisamente esta complejidad, esta mezcla de realidad y percepción, lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan cautivador para muchos de nosotros. La forma en que los medios y el público construyen y reconstruyen las historias de las estrellas es un fenómeno social digno de estudio. Quisiera saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la pregunta realmente lo reveló todo? ¿O creen que fue simplemente una forma de mantener el interés mediático? ¿Cómo creen que los artistas deberían manejar estas situaciones? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones y nos ayuda a ver el panorama desde diferentes ángulos. ¿Fue una estrategia calculada o un genuino momento de incomodidad? Y si disfrutaron de este análisis, si les pareció interesante y les mantuvo enganchados hasta el final, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos ayuda enormemente a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les apasione. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute de las historias del mundo del espectáculo. El boca a boca digital es muy poderoso y nos ayuda a crecer. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta nos motiva a seguir adelante y a traerles lo mejor de lo mejor. Su apoyo es el motor que impulsa este canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y análisis apasionantes. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.